¿Qué tal, queridos amigos? Vamos a hacer una especie de cronología política basada en mi propia experiencia personal con algunos de los personajes principales de lo que ha acontecido en México en esta larga lucha por una democracia que no llega. Yo recuerdo que en ocasión de una reunión de los amigos de los viernes, a los que tanto afecto les tengo, acudió como invitado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Y le pregunté entonces que cuál fraude, si podríamos llamarlos así, consideraba el mayor de todos. El de 1988, cuando se cayó el sistema por obra y gracia del secretario de Gobernación Manuel Bartlett, o el de 2006, cuando se quejaba Andrés Manuel López Obrador de haber sido defraudado por una elección de Estado que favoreció a Felipe Calderón. Cárdenas, muy sereno, como siempre ha sido, congruente, llegó a decir que pues, en el caso de 1988 el fraude había sido mucho mayor, porque ahí dejaron de contabilizarse de golpe el 47% de las casillas. Fue un fraude maquilado por el señor Bartlett, aunque el señor de la Madrid diera instrucciones de que no se dieran a conocer las cifras preliminares de la votación que favorecían por mucho al ingeniero Cárdenas. Y fue entonces cuando Salinas de Gortari hizo su acuerdo con de la Madrid para lograr estancar la votación que fluía, obviamente con la capacidad de Bartlett maniobrera, grosera y antidemocrática, y así pudiera arreglarse de tal modo la elección que se le pudieran dar al señor Carlos Salinas el reconocimiento del 50.3% de los votos, 50.1, perdón, apenitas la mayoría absoluta para que no perdiera el PRI el camino de su hegemonía. Al ingeniero Cárdenas se le reconoció el 37% y al señor Cloutier, Manuel Cloutier del Rincón, el 17%. Por cierto, el hijo de Manuel Cloutier Carrillo, hermano de Tatiana, alguna vez conversó conmigo y me dijo que su padre siempre había creído que solo había podido darse una elección dividida en tres, es decir, con el 30% para cada uno de los candidatos. Y por esta razón no se unió a la cruzada de Cárdenas para reclamar el fraude electoral evidente. Llegaron hasta el Zócalo. Porfirio Muñoz Ledo, que había sido en años anteriores dirigente nacional del PRI y que ahora estaba a la derecha de Cárdenas para impulsarlo, y además era candidato a senador de la República. Por cierto que su calificación como senador fue la última que se dio como parte de ese autoritarismo presidencial que entonces existía y que ahora es bastante mayor que antes. Fue el caso que llegaron al Zócalo y Porfirio le comentó a Cuauhtémoc Cárdenas, según lo que me contó el propio Porfirio, es el momento de tomar Palacio Nacional. Cuauhtémoc se mostró sorprendido y le dijo, no voy a permitir que haya un derramamiento de sangre. Mejor formamos un partido político. Recuerden ustedes que Cuauhtémoc Cárdenas no había fundado el PRD con esta campaña. Era el Frente Democrático Nacional, que aglutinaba varios partidos, entre ellos el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que fue el primero que lo destapó, el PAR, que ya prácticamente ha desaparecido. Entonces Cuauhtémoc se negó. Un desayuno posterior a este acontecimiento que tuve con Porfirio Muñoz Ledo en el Sanborns, que está ahí en la calle de Madero, Los Azulejos, maravilloso sitio, me decía Porfirio Muñoz Ledo, nos pasó lo que le pasó a Hidalgo cuando conquistó el Cerro de las Cruces y estuvo a punto de entrar a la Ciudad de México. Nos hubiéramos ahorrado muchos años de lucha
por la independencia, por la insurgencia del país, nada menos de 1811 a 1827. Pues sí, 1821, perdón. Imagínense, pues 10 años de sufrimiento brutal, que pudo haberse ahorrado el padre Hidalgo si seguía la lógica militar de Ignacio Allende. Pero por alguna razón no entraron y se tardaron 10 años más en lograr la independencia de este país. Pero en el caso de lo de 1988, tendría que pasar muchas cosas, muchas elecciones fallidas para que pudiera haber una alternancia real en el Ejecutivo Federal. Si en 1968 no fue posible, en 1994 el asesinato de Colosio modificó los movios que estaban prácticamente a favor del candidato del PAN, Diego Fernández de Ceballos, y acabó ganando, como ustedes recordarán, el sucedáneo de Colosio, Ernesto Zedillo Ponce de León. Al respecto, una vez le pregunté a Diego Fernández de Ceballos por qué había desaparecido de la campaña en aquel entonces. Y me contestó, no, yo no desaparecí de la campaña. Lo que pasa es que me desaparecieron de los medios. No es cierto que yo hubiera tenido ninguna enfermedad. La consigna fue que yo pasara de noche. Y entonces dice que se presentó a una hospedería, un restaurante que era propiedad de Lolita Ayala, o sea, era del Grupo Televisa, a citación de Emilio Azcárraga, el padre, el tigre. Y aceptó Diego Fernández de Ceballos y le dijo textualmente, según las palabras de Diego, solo había querido venir a verte para decirte en la cara lo que yo pienso acerca de lo que hiciste conmigo. Vete a chingar a tu madre. Eso fue lo que dijo Diego Fernández de Ceballos, yo lo repito, y tal como me lo contó. Y ahí empezó una escalada que finalmente terminó bajo un gobierno empobrecedor. Es un poco contrastante el hecho de que un gobierno empobrecedor como el de Zedillo pasara a la historia como un gobierno democrático por haber cedido el poder al Partido Acción Nacional en el 2000, cuando bien sabemos que el PAN ganó esa elección, sobre todo porque estaban absolutamente convencidos los que votamos que no podía continuar el PRI en el poder tras el gobierno nefasto de Ernesto Zedillo. El gobierno nefasto de Zedillo fue el que impulsó como bandera el triunfo de Vicente Fox en el año 2000. Y luego vinieron 12 años de la derecha en el poder que fueron bastante infortunados. Sin embargo, pasado el tiempo y caldeados los ánimos, nos damos cuenta de que aquella elección de 2006 que dio lugar a que se le adjudicara a Calderón el calificativo de espurio por todos los López Obradoristas, va resultando el menos malo de todos los que hemos tenido desde la época de Díaz Ordaz. Así están las cosas. Nada más falta que se le erija un altar, porque resulta que durante su gobierno hubo cosas muy positivas que no podemos contar ni en el gobierno que le precedió, el de Fox, ni en los gobiernos que le han sucedido, el de Peña Nieto, miserable ladrón, asesino, y el de este señor, al que hay que sumarle a estos adjetivos su ignorancia, su radicalismo, la forma en que ha dividido a los mexicanos, su falta de sensibilidad política y social, es decir, toda una gama de defectos que lo mantienen como uno de los peores presidentes de la historia de México. Podrán decirme lo que quieran, pero los números hablan solos. Y además les voy a decir algo. A ver, una vez que termine este gobierno lacerante de Andrés Manuel,
¿En dónde van a estar situados dentro del escenario histórico los que lo elogian ahora y los que lo fustigamos? A ver a quién le va a dar la razón la historia cuando se vean los resultados reales de esta malversación terrible de la que hemos sido objeto. Fíjense, siguiendo con la crónica de la historia real, es extraño que Andrés Manuel haya estado presente en las 3 elecciones en las que participó Cuauhtémoc Cárdenas, siempre en una línea descendente, por desgracia, y luego en 2 de sus candidaturas a la presidencia de la República. Es decir, primero participando en el Frente Democrático Nacional, ya 2 veces dentro del PRD, fundado por Cárdenas, y ya les diré pronto algo que va a suscitar muchas suspicacias y va a abrir viejas heridas. Pero bueno, poco a poco vamos a ir dilucidando estos temas. Y 2 veces más también abanderando al PRD. Entonces, si ya había sido 5 veces miembro del partido que decían que iba avanzando, del Frente Democrático Nacional y del PRD, ¿cómo es que al romper con el PRD y fundar Morena, no solamente se jala a muchos de los miembros del PRD, sino que crece rápidamente? Parecía que se repetía la historia del 2000, cuando el mal gobierno de Zedillo dio lugar a la furia y a la alternancia, porque el mal gobierno de Peña Nieto, sobre todo terrible después de las matanzas de Tlatlaya, Tanoato, de los acontecimientos de Ayotzinapa, pudiera el PRI ganar una elección sin el sustento del apoyo popular. Y de ahí logró el señor López Obrador un disparo, un cañonazo hacia los cielos de la política nacional. ¿Pero qué hubo detrás? ¿Dónde colectó el dinero para su campaña? Ya están saliendo muchas cosas, pero el numen estuvo en la alianza soterrada que sostuvo el señor López Obrador con el crimen organizado. No se hagan tontos. Lo recibían a balazos al aire, claro, los narcos en el Triángulo Dorado que hacen el Estado de México, Michoacán y Guerrero. Ahí, también Jalisco, ahí también lo recibían los narcos satisfechos porque su candidato estaba subiendo peldaños de la escalera hacia el poder. Todo esto se ha ido descubriendo. Fíjense, el PRI ha perdido 3 veces la presidencia de la República. El primero fue el pobre diablo de Francisco Labastida Ochoa, a quien le indilgaron el mote de la vestida. Yo me tengo la culpa porque yo fui el que redactó la anécdota de sus viejos recuerdos de cuando era joven allá en su natal ciudad. Y luego vinieron Roberto Madrazo en el 2006, que competía contra su paisano Andrés Manuel López Obrador, y resultó que ninguno de los dos ganó, o mejor dicho, a ninguno de los dos les permitieron ganar. Bueno, Madrazo no tenía ya ninguna posibilidad, estaba totalmente rebasado por su propia historia, de la cual daremos cuenta cuando llegue el momento. Y pues entonces se quedó la lucha entre López Obrador y Calderón, con las consecuencias que ya todos sabemos. Y finalmente perdió también por el PRI, como abanderado del PRI, José Antonio Meade, que si no hubiera sido por el PRI, podría yo decir que quizá era el más preparado para ser presidente, pero al estar pegado al PRI, no era posible vencer. Era absolutamente inútil. Fíjense cuántas cosas tuvieron que suceder para que AMLO llegara al poder.
cuántas traiciones, porque AMLO comenzó su vida como priista en Tabasco, organizando la campaña de Carlos Pellicer Cámara, uno de los grandes poetas del sureste, junto a Antonio Medís Bolio, por ejemplo, yucateco, y tío abuelo mío, para honra mía. Y empezó su camino trastabillando. Por eso sigue trastabillando en la lectura de sus mañaneras, porque no tiene ideología, porque no tiene ideas propias, porque no tiene que enseñar más que el fracaso. Perdóneme, no me van a callar. Y lo digo, hoy y siempre, con cero cobardía.